Nuestras noticias Bajío. La tentación más fuerte que puede tener un hombre es la de ser un hombre común. En 1988 se desató una polémica por el estreno de la película The Last Temptation of Christ, La Última Tentación de Cristo, filme que fue censurado en México por más de 15 años y que solo pudo ser visto en las salas de cine hasta el año 2004, en que la apertura y el proceso democratizador levantaron la prohibición a un filme que hoy podemos considerar indispensable para los amantes del buen cine. La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese, está basada en la novela del mismo nombre del escritor griego Nikos Kazantzakis. Esta obra explora a Jesús como hombre, con todos los defectos que puede tener un ser humano. Muestra al Cristo que se niega a ser Cristo, a sufrir el martirio para redimir los pecados de los hombres, a un ser que lucha contra su propio destino, impuesto por Dios. Es decir, se trata de un filme que ahonda en la vertiente más humana de Jesús de Nazaret. La Última Tentación de Cristo ofrece, por una parte, la versión oficial de la vida de Cristo, extraída y deducida directamente del Nuevo Testamento, y por otra, una versión figurada, solo planteada como posibilidad y como elemento enriquecedor para el enfoque argumental, según la cual Cristo, como mero hombre, fue tentado por un falso ángel de la guarda, tentación de la que sale airoso, pues no cayó en ella. La película está protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Victor Argo, Juliette Catton y Berna Bloom, y fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Director. Otro de los elementos fundamentales que hacen de esta película una joya de la cinematografía es el soundtrack, que estuvo a cargo del músico inglés Peter Gabriel. La vida de Jesús de Nazaret y varios relatos bíblicos han sido tema frecuente en el cine desde los inicios de la actividad fílmica. La primera aparición cinematográfica de Jesucristo fue en el año 1898, apenas 3 años después de la invención del cinematógrafo. Esta producción estuvo a cargo de Georges Hatot y Louis Lumière, uno de los inventores del cinematógrafo. El título original en francés de este filme fue La vie et la passion de Jésus Christ. Unos años más tarde, en 1903, los estudios Pathé producirían un filme del mismo nombre con más producción y una duración de 45 minutos. En la época de esplendor del cine de Hollywood se llevaron a cabo varias adaptaciones más o menos fieles de los relatos evangélicos al cine. Destacan superproducciones como Rey de Reyes de 1961 del director Nicholas Ray y La historia más grande jamás contada de George Stevens del año 1965. En contraste con la espectacularidad de estas producciones estadounidenses, Pierpaolo Pasolini rodó en 1964 El Evangelio según San Mateo, en blanco y negro y con una escrupulosa fidelidad al texto del Evangelio en el que se basa. 10 años más tarde, Roberto Rossellini rodó El Mesías, su última película. En 1977, el italiano Franco Sefirelli produjo una ambiciosa película para cine y televisión sobre la vida de Jesús, titulada Jesús de Nazaret, y es quizás la más vista y una de las más recurrentes en Semana Santa. En esta versión, Jesús de Nazaret es encarnado por el actor británico Robert Powell. De la década de los 50 destacan 2 películas muy diferentes que abordan el tema de la presencia de Jesús en una época contemporánea, si bien con planteamientos distintos en la caracterización del personaje central, que en ambas remite a la figura de Jesús. En 1954 se estrena Ordet, la palabra, en la que el personaje principal, Johannes, al que su familia considera loco, encarna a un nuevo Jesús que, en la secuencia final, resucita a su hermana. Nazarín, del director español Luis Buñuel, dibuja al nuevo Jesús que, sin demasiada pretensión por su parte, acaba siguiendo los pasos de la figura evangélica. En Nazarín se relatan las andanzas del padre Nazario, un sacerdote que ejerce en México en los primeros años del siglo XX durante el gobierno de Porfirio Díaz. Este personaje expresa lo que los evangelios dicen que fue Jesús: un hombre libre, comprometido, misericordioso y cercano a la gente. Sus feligreses son los pobres que viven cerca de él, pero al intentar proteger a una prostituta que ha causado un incendio, tiene que huir, perseguido por la justicia. En su huida, el padre Nazario se planteará su propia fe, a la vista de los acontecimientos que sufre y de los hechos que conoce. Nazarín está basado en la novela de Benito
Pérez Galdós y fue ganadora del Premio Internacional en el Festival de Cannes de 1959. En 2004, Mel Gibson dirigió y produjo La Pasión de Cristo, protagonizada por James Caviezel, película polémica, pues la comunidad judía expresó su inconformidad, alegando que la película era antisemita. Aún así, es una de las más populares adaptaciones de los evangelios a la pantalla grande. Mi nombre es Víctor Sotelo. Los espero en una próxima cápsula. Nuestras noticias Bajío.